Bienvenido, bienvenida a la lectura en vivo del libro de Autobiografía de un Yogi, escrito por Paramahansa Yogananda. Estamos en el capítulo 38, Lutero Burbank, un santo entre las rosas. Mi nombre es Uriel, estás en el canal de Tarot Búho Cósmico y gracias por acompañarme en esta lectura. Comenzamos. El secreto para mejorar el cultivo de las plantas es, además del conocimiento científico, el amor. Fue Lutero Burbank quien pronunció esta sabia frase cuando yo caminaba a su lado en sus jardines en Santa Rosa, California. Nos detuvimos cerca de un macizo de cactos comestibles. Mientras llevaba a cabo experimentos destinados a producir una especie de cacto sin espinas, continuó, solía hablar a las plantas a fin de crear una vibración de amor. No tenéis nada que temer, les decía. Para nada necesitaréis vuestras espinas defensivas. Yo os protegeré. Gradualmente, la útil planta de los desiertos produjo una variedad sin espinas. Me sentí conmovido ante este milagro. Por favor, querido Lutero, deme algunas hojas de cacto para plantarlas en mis jardines en Mount Washington. Un trabajador que se encontraba cerca de nosotros hizo un ademán de arrancar unas hojas, pero Burbank lo detuvo. Yo mismo las cortaré para el Swami. A continuación, me tendió 3 hojas, que yo planté más tarde y que vi, regocijado, crecer considerablemente. El gran horticultor me dijo que su primer triunfo notable fue la variedad de patatas grandes que se conoce con su nombre. Con la perseverancia del genio, presentó también al mundo cientos de nuevas y superiores variedades Burbank de tomate, maíz, calabaza, cereza, ciruela, nectarinas, fresas, amapolas, lirios y rosas. Yo preparé mi máquina fotográfica cuando Lutero me condujo ante el famoso nogal por medio del cual había probado que la evolución natural puede ser enormemente acelerada. En solo 16 años, dijo, este nogal alcanzó el estado en que llegó a producir nueces en abundancia. De no ser ayudado, hubiera requerido 2 veces ese tiempo. La pequeña hija adoptiva de Burbank llegó retozando al jardín en compañía de su perro. Ella es mi planta humana, dijo Burbank, mientras saludaba afectuosamente a la pequeña, agitando la mano. He llegado a considerar a la humanidad como una gran planta que solo requiere amor para sus más altos logros, así como las bendiciones naturales del aire libre, y cruzas y selecciones inteligentes. Durante mi propia vida, he observado progresos tan maravillosos en la evolución de las plantas que miro al futuro con optimismo y creo en un mundo sano y feliz con solo que a sus hijos se les enseñen los principios de una vida simple y racional. Debemos retornar a la naturaleza, y la naturaleza es Dios. Lutero, a usted le encantaría mi escuela de Ranchi, con sus clases al aire libre y su atmósfera de alegría y simplicidad. Mis palabras tocaron la cuerda más próxima al corazón de Burbank, la educación infantil. Me colmó de preguntas, mientras el interés brillaba en sus ojos serenos y profundos. Swamiji, dijo finalmente, escuelas como la suya son las que constituyen la única esperanza del futuro. Estoy en contra de los sistemas educativos de nuestro tiempo, segregados de la naturaleza y avasalladores de toda individualidad. En cuerpo y alma, comparto sus ideales prácticos en materia de educación. Mientras me despedía del amable sabio, él me obsequió con un pequeño volumen autografiado. Bueno, nota del autor. Burbank me dio asimismo un retrato suyo autografiado. Lo guardo con el mismo celo con el que, cierta vez, un comerciante hindú guardaba un retrato de Lincoln. Este hindú, que se encontraba en Estados Unidos en los años de la Guerra Civil, llegó a tener tanta admiración por Lincoln que no deseaba volver a la India hasta no tener un retrato del gran emancipador. Inconmovible ante las puertas de la casa de Lincoln, el comerciante rehusó a irse, en tanto el atónito presidente no le permitiera emplear los servicios de Daniel Huntington, famoso artista neoyorquino. Cuando el retrato estuvo terminado, el hindú se lo llevó triunfante a Calcuta. Aquí tiene usted mi libro, La educación de la planta humana. A ver, vamos a buscarlo. Con permisito, ¿los qué? Los dice, la educación de la planta humana. La educación de la planta humana Burbank. Vamos a buscar esto.
Dice, la educación de la planta humana se refiere al libro de 1907 de Luther Burbank, quien aplicó sus métodos de mejoramiento vegetal a la sociedad, enfatizando la importancia de la selección y el entorno, para mejorar la raza humana, defendiendo un ambiente adecuado y la eliminación de malos caracteres. Bien, sí, está en inglés es The Training of the Human Plant, el entrenamiento de la planta humana. Descubre las ideas pioneras de Luther Burbank en el entrenamiento de la planta humana. Embárcate en un viaje transformador con el entrenamiento de la planta humana, una exploración innovadora de la nutrición del potencial humano. Este clásico, meticulosamente revitalizado por Leopold Classic Library, profundiza en las revolucionarias vistas de Burbank sobre los paralelismos entre cultivar plantas y guiar el desarrollo humano. Bueno, creo que aprendimos que sí está todavía disponible por allá a la venta este libro. El entrenamiento de la planta humana, fíjate. Se requieren nuevos tipos de instrucción, audaces experimentos creativos, dijo. A veces, las más atrevidas experiencias han tenido éxito para hacer surgir lo mejor en materia de flores y frutos. Las innovaciones educativas en relación con los niños deben asimismo ser más numerosas, más valientes. Esa misma noche leí el librito, poseído de vivo interés. El sabio, cuyos ojos entreveían un glorioso futuro para la raza humana, había escrito: la cosa viviente más obcecada de este mundo, la más difícil de modificar, es una planta, una vez que ésta se ha asentado en ciertos hábitos. Recuérdese que esta planta ha preservado su individualidad a través de las edades. Tal vez se trata de una planta cuya estirpe date de un remoto pasado y que, durante eones, jamás ha variado gran cosa desde la época en que se aferraba a las rocas mismas. Puede pensarse que, después de todas estas edades de repetición, la planta no llegue a verse poseída de una voluntad, si así podemos llamarla, cuya tenacidad no tiene paralelo. En efecto, existen ciertas plantas, como una de las variedades de la palma, tan persistentes que todos los esfuerzos humanos para modificarlas han sido vanos. La voluntad humana es débil comparada con la voluntad de una planta. Pero observemos cómo la terquedad ancestral de esta planta se rompe simplemente con injertar en ella una nueva vida, consiguiendo, por mérito del cruce, un completo y poderoso cambio en su vida. Entonces, cuando el patrón antiguo se quiebra y el nuevo se fija, mediante generaciones de paciente supervisión y selección, la planta se establece definitivamente en su nuevo género de vida y jamás regresa al antiguo. Su tenaz voluntad ha sido al fin rota y modificada. Cuando se trata de algo tan sensitivo y maleable como es la naturaleza de un niño, el problema es mucho más fácil. Magnéticamente atraído por este gran norteamericano, lo visité una y otra vez. Una mañana acudí a verle al mismo tiempo que llegaba el cartero, quien depositó en el estudio de Burbank algo así como 1 millar de cartas. Los horticultores le escribían de todas partes del mundo. Suamiji, su presencia es justamente lo que necesito como excusa para salir al jardín, dijo Lutero alegremente. Abrió una gran gaveta de su escritorio que contenía cientos de folletos de viaje. Vea usted, dijo, así es como viajo, atado por mis plantas y por la correspondencia. Satisfago mis deseos de conocer otros países mirando de vez en cuando las ilustraciones de estos folletos. Mi automóvil se encontraba estacionado ante la verja, así que Lutero y yo recorrimos en él las calles de la pequeña ciudad, que engalanaba sus jardines con las variedades de rosas Peachblow, Santa Rosa y Burbank, todas introducidas por él. El gran científico había recibido la iniciación en crilla durante una de mis primeras visitas. Practico la técnica con toda devoción, Swamiji, dijo. Después de muchas y profundas preguntas relativas al yoga, Lutero observó pausadamente. En verdad, Oriente posee inmensos tesoros de conocimientos que Occidente apenas comienza a descubrir. La íntima comunión con la naturaleza, además de revelarle muchos de sus más celosamente guardados secretos, le había otorgado a Burbank una reverencia espiritual sin límites. En ocasiones me siento muy cerca del poder infinito, me confió tímidamente. Su rostro sensitivo y bellamente modelado se iluminó con los recuerdos. En esas ocasiones he sido capaz de curar enfermos y también plantas. Me habló de su madre, una cristiana de corazón.
Muchas veces, después de su muerte, dijo Lutero, he sido bendecido por ella, que se me ha aparecido en visiones y me ha hablado. Con bastante desgano regresamos a su casa, donde aguardaban aquellas 1000 cartas. Lutero, dije, el mes próximo comenzaré a publicar una revista destinada a presentar las verdades ofrecidas por Oriente y Occidente. Le suplico que me ayude a decidirme por un buen nombre para esa publicación. Discutimos los títulos durante un momento y finalmente convinimos en llamarla Revista East-West. Nota del autor. En 1948, dicha revista recibió el nuevo nombre de Self-Realization, Oriente-Occidente, East-West. Cuando volvimos a entrar en su estudio, Burbank me dio un artículo que había escrito sobre ciencia y civilización. Esto será publicado en el primer número de la revista, dije agradecido. Cuando nuestra amistad se volvió más estrecha, yo llegué a apodar a Burbank como mi santo norteamericano. He aquí un hombre, dije, parafraseando una cita bíblica, en quien no existe el engaño. Qué hermoso, ¿no? Eso está hermoso. Y fíjate, hoy me dan hasta ganas de llorar porque yo me acordé cuando abrí el libro de la autobiografía de un yogi. No sé si tengas tú tu libro, pero al inicio del libro, el libro está dedicado a Lutero Burbank, un santo americano. Aquí está, bueno, en la primera página. Dedicado, no se puede ver, pero dedicado a la memoria de Lutero Burbank. Está dedicado a él, un santo americano. Yo siento este episodio como un paso en el jardín. Fíjate, dice, cuando nuestra amistad se volvió más estrecha, yo llegué a apodar a Burbank como mi santo norteamericano. He aquí un hombre en quien no existe engaño. San Juan 1:47. Su corazón era insondablemente profundo, desde tiempo identificado con la humildad, la paciencia y el sacrificio. Su pequeña casa situada entre las rosas era austeramente sencilla. Él sabía que el lujo de nada vale y conocía la alegría de no contar con grandes posesiones. La modestia con la que sobrellevaba su fama científica me recordaba repetidamente los árboles que inclinan hacia el suelo sus ramajes repletos de frutos maduros, pues es el árbol desnudo el que eleva su cabeza en un alarde vano. Me encontraba en Nueva York cuando, en 1926, mi querido amigo falleció. Con los ojos arrasados por las lágrimas pensé, oh, de buena gana, caminaría desde aquí hasta Santa Rosa si pudiera verle solo una vez más. Aislándome de visitantes y secretarios, pasé recluido las 24 horas siguientes. Al otro día, ante un gran retrato de Lutero, llevé a cabo en su honor un rito védico conmemorativo. Un grupo de mis estudiantes norteamericanos, luciendo ropas hindúes de ceremonia, cantaron los antiguos himnos, en tanto que se hacía una ofrenda de flores, agua y fuego, símbolos de los elementos del cuerpo y de su liberación en la fuente infinita. Aun cuando la forma de Burbank yace en Santa Rosa, bajo un cedro de Líbano que él mismo plantó hace años, en su jardín, su alma se encuentra para mí en el santuario de todas y cada una de las flores que se abren a lo largo del camino. Sumido durante un tiempo en el espacioso espíritu de la naturaleza, ¿no es acaso Lutero quien murmura en sus vientos, quien marcha a través de sus auroras? ¿No es acaso Lutero quien murmura en sus vientos, quien marcha a través de sus auroras? Su nombre ha llegado a ser herencia del lenguaje común, incluyendo la palabra Burbank como verbo transitivo. El diccionario Webster's New International la define del siguiente modo: cruzar o injertar una planta. Así también, en sentido figurado, significa mejorar cualquier cosa, ya se trate de un proceso o una institución, por medio de las selecciones de buenas características y de la eliminación de las malas, o añadiendo buenas características. Estimado Burbank, exclamé después de leer la definición, tu mismo nombre es ahora sinónimo de bondad. Este capítulo fue para su amigo. Qué hermoso. Vamos a ver sin duda la palabra Burbank, ¿sale? Entonces, Burbank es principalmente un nombre propio de apellido de origen inglés que significa ribera donde crecen abrojos. Y también, obviamente, el nombre de una ciudad famosa en California, en LA. Y el nombre también está conocido, asociado a figuras notables como el botánico Luther Burbank. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso es eso!
Wow, o sea, le escribió un capítulo a su, pues a uno de sus mejores amigos. Uy, este capítulo lo vamos a disfrutar. Capítulo 39, Teresa Newman, la católica estigmatizada. Teresa Newman es alguien que de verdad ha cautivado mi interés desde hace ya mucho tiempo. Qué hermoso que vamos a escuchar de ella. Regresa a la India. Te he esperado pacientemente durante 15 años. Pronto abandonaré mi cuerpo para entrar en la luminosa morada. Yogananda, ven. La voz de Sri Yukteswar sonó en mi asombrado oído interior mientras yo estaba en meditación en la sede central de Mount Washington, recorriendo una distancia de más de 16,000 kilómetros. En un abrir y cerrar de ojos, su mensaje penetró en lo más profundo de mi ser como el destello de un relámpago. ¡15 años! Sí, reflexioné. Estamos en 1935. He pasado 15 años difundiendo las enseñanzas de mi gurú en América. Ahora, él me llama. Al poco tiempo conté mi experiencia a un amado discípulo, el señor James J. Lin. Su desarrollo espiritual, alcanzado por la técnica de Kriya Yoga, era tan notable que con frecuencia le llamaba yo San Lin. En él y en algunos otros occidentales vi el feliz cumplimiento de la profecía de Babaji acerca de que Occidente también produciría santos que en verdad perciben a Dios, gracias al antiguo sendero de los yogis. El señor Lin insistió generosamente en hacer una donación para que yo realizara el viaje. De esta manera, el problema financiero fue resuelto e hice arreglos para embarcar hacia la India, vía Europa. En marzo de 1935, inscribí a Self-Realization Fellowship en los registros legales del estado de California, definiéndola como un organismo no lucrativo y no sectario destinado a existir indefinidamente. A esta institución doné todas mis posesiones, incluso los derechos de autor de todas mis obras. Al igual que la mayoría de las organizaciones religiosas y educativas, Self-Realization Fellowship se sostiene mediante los donativos y contribuciones materiales voluntarias aportadas por sus miembros y el público. Regresaré, dije a mis estudiantes. Nunca podré olvidar América. Un grupo de buenos y generosos amigos me dieron un banquete de despedida en Los Ángeles. Al contemplar sus rostros por largo tiempo, pensé, agradecido, Señor, a aquel que te recuerda como al único dador, nunca le faltarán las dulzuras de la amistad entre los mortales. ¡Qué hermosa frase! Escucha eso. Vuelvo a leerla. Señor, a aquel que te recuerda como al único dador, nunca le faltarán las dulzuras de la amistad entre los mortales. Qué bonito. El 9 de junio de 1935 me embarqué en Nueva York en el vapor Europa. 2 estudiantes me acompañaban, mi secretario, el señor C. Richard Wright, y una dama de mediana edad de Cincinnati, la señorita Etty Bletch. Disfrutamos los días venturosos de la tranquilidad del océano, quietud bien recibida y apreciada después de las pasadas semanas de prisas y trabajos. Sin embargo, nuestro periodo de descanso se fue bien corto. La velocidad de los barcos modernos tiene sus desventajas. Como cualquier grupo de turistas, caminamos por la antigua y enorme ciudad de Londres. Al día siguiente se me invitó a hablar ante una gran audiencia en el Caxton Hall, donde fui presentado al público de Londres por Sir Francis Young Goose Band. Nuestra comitiva pasó un día muy agradable como huésped de Sir Harry Lauder, en su quinta de Escocia. Pronto cruzamos el Canal de la Mancha con rumbo al continente, pues yo deseaba llevar a cabo una peregrinación especial a Baviera. Yo sentía que esta sería mi única oportunidad de visitar a la gran mística católica Teresa Newman de Connersreuth, en el lugar donde estaba. Déjame ver, vamos a buscar si coincidieron, ¿no? Si coincidieron la vida de Yogananda con la vida de Teresa Newman, o sea, más o menos las fechas, pues. Yogananda vivió de 1890, bueno, aún vive, pero Paramahansa Yogananda estuvo en la encarnación en 1893 a 1952.
Teresa Newman vivió de 1898 a 1962. Coincidieron casi 54 años en la misma época. Y fascinante, 54 años coincidieron en la misma época. Claro que por eso quería ir. Decía entonces, yo sentía que esta sería mi única oportunidad de visitar a la gran mística católica Teresa Newman, de Connersreuth. Hacía años que había leído una asombrosa información acerca de Teresa Newman, y los datos principales del artículo eran los siguientes. Número 1. Teresa nació el Viernes Santo de 1898. A la edad de 20 años sufrió un accidente y quedó ciega y paralítica. Número 2. Milagrosamente recobró la vista en 1923, gracias a sus fervorosas oraciones a Santa Teresita de Lisieux, la Florecilla. Poco tiempo después, los miembros paralizados de Teresa Newman fueron curados instantáneamente. El cuerpo. Desde 1923 hasta la fecha, Teresa se ha abstenido completamente de comer y beber, con la excepción de una pequeña hostia consagrada que toma todas las mañanas. En 1926, los estigmas o heridas sagradas de Cristo aparecieron en la cabeza, el pecho, las manos y los pies de Teresa. Desde entonces, el viernes de cada semana ella experimenta la pasión de Cristo, sufriendo en su propio cuerpo todas las históricas agonías del Salvador. Conociendo únicamente la sencilla lengua germánica que se habla en su pueblo, los viernes, mientras está en trance, Teresa pronuncia palabras que los eruditos han identificado como pertenecientes al arameo. En ciertos momentos de su visión, habla en hebreo o en griego. Número 6. Con permiso eclesiástico, Teresa ha sido sometida en varias ocasiones a una rigurosa observación científica. El doctor Fritz Gerlich, editor de un periódico protestante alemán, fue a Connersreuth para desenmascarar el fraude católico, pero terminó escribiendo reverentemente su biografía. Como siempre, ya fuera en Oriente o en Occidente, yo estaba ansioso de conocer a una santa. Por ello, me regocijé grandemente cuando el 16 de julio nuestra comitiva hacía su entrada a la curiosa aldea de Connersreuth. Los campesinos bávaros mostraban gran interés por nuestro automóvil Ford que habíamos traído desde América, y por el extraño y dispar grupo que lo tripulaba: un joven americano, una dama ya entrada en años y un oriental de piel aceitunada y con largos cabellos metidos bajo el cuello de la chaqueta. La pequeña casa de Teresa, limpia y pulcra, llena de geranios en flor que crecían junto a un pozo primitivo, estaba, cerrada y silenciosa. Ni los vecinos ni el cartero del pueblo, que acertó a pasar por allí, nos pudieron dar ninguna información. Comenzó a llover, mis compañeros sugirieron que nos marcháramos. No, dije obstinadamente. Permanecería aquí hasta que descubra un indicio que me conduzca a Teresa. Eso. 2 horas más tarde, aún estábamos sentados en nuestro auto en medio de la lluvia. Señor, suspiré, quejándome, ¿por qué me has conducido hasta aquí si ella ha desaparecido? Un hombre que hablaba inglés se detuvo a nuestro lado y cortésmente nos ofreció su ayuda. Yo no sé con certeza dónde está Teresa, nos dijo, pero con frecuencia visita la casa del profesor Franz Woods, un maestro de lenguas extranjeras de la Universidad de Eichstätt. No creo que estarlo pronunciando bien, de Eichstätt, a 129 kilómetros de aquí. A la mañana siguiente, nuestra comitiva marchó a la tranquila ciudad de Eichstätt. El doctor Woods nos saludó cordialmente cuando llegamos a su casa. Sí, Teresa está aquí. Mandó que se la informase de nuestra presencia y pronto el mensajero apareció con su respuesta. Aun cuando el obispo me ha pedido que no vea a nadie sin su consentimiento, yo recibiré al hombre de Dios de la India. ¡Wow! Profundamente agradecido por estas palabras, seguí al Dr. Woods a una salita del piso superior. Escucha, no sé si tú estás igual de emocionado, pero sí, Teresa está aquí. Qué impresionante. Solo para decirte, yo he leído sobre Teresa Newman. No he encontrado en toda la lectura que he tenido un registro de que Paramahansa Yogananda estuvo con la santa, y aquí sí lo tenemos. O sea, esto es fascinante. No he leído nunca un registro que... Y si tú buscas, posiblemente, así como yo busqué, posiblemente tampoco encuentres de que estuvieron conectados. Pero está bien interesante. Sí, Teresa está aquí. Aun cuando el obispo me ha pedido que no vea a nadie sin su consentimiento,
Yo recibiré al hombre de Dios de la India. Profundamente agradecido por estas palabras, seguí al Dr. Woods a una salita del piso superior. Teresa entró inmediatamente, irradiando un aura de paz y ventura. Llevaba un vestido negro y un tocado inmaculadamente blanco sobre la cabeza. Aun cuando su edad era de 37 años en esa época, parecía mucho más joven y poseía la lozanía y el encanto de una niña. Llena de salud, bien formada, mejillas sonrosadas y siempre alegre, así es esta santa que no come. ¡Uf! No, esto es para otro video aparte. ¡Qué fascinante! Yo había leído de Teresa Neumann, pero no había leído a alguien que la describiera así. Teresa me saludó amablemente con un gentil apretón de manos. Ambos entramos en silenciosa comunión, reconociéndonos el uno al otro como amantes de Dios. El Dr. Woods se ofreció gentilmente a servirnos de intérprete. Cuando nos sentamos, noté que Teresa me miraba con ingenua curiosidad. Evidentemente la presencia de hindúes había sido rara en Baviera. ¿No come usted nada? Yo deseaba oír la respuesta de sus propios labios. No, excepto una hostia consagrada que tomo diariamente a las 6 de la mañana. ¿De qué tamaño es la hostia? Tan delgada como un papel y del tamaño de una moneda pequeña. Luego agregó, la tomo por razones sacramentales. Si no está consagrada, soy incapaz de tragarla. Pero seguramente usted no ha vivido de ese único alimento durante los últimos 12 años. Vivo de la luz de Dios. Qué sencilla fue su respuesta, qué einsteiniana. Vivo de la luz de Dios. Ya veo que usted sabe que la energía fluye a su cuerpo proveniente del éter, del sol y del aire. Una dulce sonrisa se dibujó en sus labios. Me da mucho gusto saber que usted comprende cómo es que vivo yo. Su vida sagrada es una constante diaria demostración de la verdad pronunciada por Cristo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. San Mateo 4:4, la batería del cuerpo del hombre no está sostenida por el alimento denso únicamente, sino por la vibración de la energía cósmica, la palabra, Om. Me encanta, esto está hermoso. Entonces, dice aquí, su vida sagrada es una constante y diaria demostración de la verdad pronunciada por Cristo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. De nuevo ella expresó alegría por mi explicación. Es ciertamente así, y una de las razones por la que estoy en la tierra actualmente es para demostrar que el hombre puede vivir por la luz invisible de Dios y no únicamente de alimento. ¿Puede usted enseñar a otros cómo vivir sin alimento? Ella pareció un poco confusa. Yo no puedo hacer eso. Dios no lo desea. Cuando mi mirada cayó sobre sus fuertes y graciosas manos, Teresa me mostró una herida cuadrada recientemente cicatrizada en el dorso de cada mano. En cada una de las palmas me señaló una herida más pequeña, en forma de media luna y asimismo recientemente cicatrizada. Impresionante, impresionante. Cada herida atravesaba completamente la mano. Esto trajo a mi mente la nítida imagen de los clavos cuadrados con punta en forma de media luna que aún se emplea en Oriente, pero que no recuerdo haber visto en Occidente. La santa me contó algo de sus trances semanales. Como simple observador impotente, contemplo toda la pasión de Cristo. Todas las semanas, desde la medianoche del jueves hasta la 1 de la tarde del viernes, sus heridas se abren y sangran, y ella pierde 4,5 kilos de su peso de 55 kilos. Sufriendo intensamente en su piadoso amor, Teresa espera, no obstante, con regocijo estas visiones semanales de su Señor. Inmediatamente me di cuenta de que su extraña vida ha sido decretada así por Dios para convencer a todos los cristianos de la autenticidad histórica de la vida y crucifixión de Jesús, según está escrita en el Nuevo Testamento, y para demostrar dramáticamente el eterno lazo viviente entre el Maestro de Galilea y sus devotos. El profesor Woods relató algunas de sus experiencias con la santa. Fíjate qué hermoso. Relató el profesor Woods una de sus experiencias con la santa. Algunos de nosotros, incluyendo a Teresa, viajamos con frecuencias días enteros a través de diferentes regiones de Alemania, me dijo. Es un notable contraste el que mientras nosotros tomamos 3 comidas al día,
Teresa no come nada y permanece tan fresca y fragante como una rosa. ¡Qué hermoso! Es un notable contraste el que mientras nosotros tomamos 3 comidas al día, Teresa no come nada y permanece tan fresca y fragante como una rosa sin que le afecte la fatiga. Mientras a nosotros nos acosa el hambre y buscamos ansiosamente las posadas del camino, ella ríe alegremente. El profesor agregó algunos datos fisiológicos de interés. Como Teresa no toma aliento, su estómago se ha contraído. No tiene excreciones, pero sus glándulas sudoríparas funcionan normalmente y su piel es siempre suave y firme. ¡Wow! Datos fisiológicos de interés. Como Teresa no toma alimentos, su estómago se ha contraído. No tiene excreciones, pero sus glándulas sudoríparas funcionan normalmente y su piel es siempre suave y firme. Al marcharnos, manifesté a Teresa mi deseo de presenciar su trance. Ella respondió amablemente: por favor, vaya usted el próximo viernes a Connersreuth. El obispo le dará un permiso. He tenido mucho gusto en que usted haya venido hasta Eichstätt para verme. ¡Wow! Teresa nos despidió con cariñosos y repetidos apretones de manos y nos acompañó hasta la puerta. El señor Wright hizo funcionar el aparato de radio del automóvil y la santa lo examinó riendo y dando muestras de admiración, pero como una gran cantidad de chiquillos nos rodeara, Teresa entró de nuevo a la casa. La vimos asomada a una ventana desde donde nos observaba con curiosidad infantil y nos despedía agitando la mano. Por una conversación que tuvimos al día siguiente con 2 de los hermanos de Teresa, muy amables, nos enteramos de que la santa no duerme únicamente una o 2 horas por la noche. ¡Wow! Nos enteramos de que la santa duerme 1 o 2 veces por noche. 1 hora o 2 horas por la noche, perdón. Perdón, es que estoy muy contento. No obstante las muchas heridas de su cuerpo, es activa y está llena de energía. No obstante las muchas heridas de su cuerpo, ella es activa y está llena de energía. Le gustan los pájaros, cuida un acuario de peces y con frecuencia trabaja en su jardín. Su correspondencia es muy grande. Los devotos católicos le escriben pidiéndole sus oraciones para curaciones y bendiciones. Muchos enfermos han sido curados de graves enfermedades por su intervención. ¡Wow! Su hermano Fernando, de unos 23 años de edad, nos explicó que su hermana Teresa tenía, por medio de la oración, el poder de traspasar a su propio cuerpo muchos de los males que otros sufrían. La abstinencia de alimento de la santa data de la fecha en que ella pidió que una enfermedad de la garganta que sufría un joven de la parroquia que se preparaba para recibir las santas órdenes le fuera traspasada su propia garganta. ¡Wow! Ahí tenemos, esa información no la había leído nunca. Conocí a alguien así. Conocí yo a una persona que podía hacer eso. Ya abandonó su cuerpo físico, sigue muy vivo. Y también sé de una persona que mi familia ha conocido que también ha logrado hacer este tipo de actividades. Es muy interesante esa ciencia. El jueves por la tarde, nuestra comitiva se dirigió a la casa del obispo, quien miró mis flotantes cabellos con alguna sorpresa. Extendió inmediatamente el permiso. No había que pagar nada, se trataba solo de un requisito establecido por la iglesia para proteger a Teresa de la inmoderada avalancha de turistas ocasionales, los cuales, en años anteriores, inundaron por millares la casa de la santa los viernes. Llegamos a Connersreuth el viernes por la mañana, alrededor de las 9:30. Observé que la pequeña casa de Teresa tenía en el techo un tragaluz especial para facilitar un abundante acceso de luz. Nos alegró apreciar que en esta ocasión las puertas no se hallaban cerradas, sino, por el contrario, acogedoramente abiertas. Había una hilera de unos 25 visitantes amparados por sus permisos respectivos. Muchos de ellos habían recorrido grandes distancias para observar el trance místico. Teresa ya había pasado mi primera prueba en la casa del profesor, demostrándome, por medio de su conocimiento intuitivo, que sabía que yo deseaba verla por razones espirituales y no para satisfacer una vana curiosidad.
Mi segunda prueba estaba relacionada con el hecho de que antes de subir las escaleras que conducían hasta la habitación donde estaba la santa, yo me sumí en un trance yoga con objeto de tener una relación telepática con ella y lograr así acceso a sus propias visiones. ¡Wow! Entré en la habitación, fíjate, yo me sumí en un trance yoga con objeto de tener una relación telepática con ella y lograr así acceso a sus propias visiones. Entré en la habitación que ya estaba llena de visitantes. Ella se hallaba acostada, cubierta con una túnica blanca, con el señor Wright siguiéndome muy de cerca. Me detuve en el umbral de la puerta, sobrecogido por el extraño y amedrentador espectáculo. Hilos de sangre de 2,5 centímetros de ancho manaban continuamente de los párpados inferiores de Teresa. Su mirada estaba dirigida hacia arriba, en dirección al ojo espiritual en el entrecejo. La tela que envolvía su cabeza se encontraba empapada con la sangre que brotaba de las heridas estigmatizadas de la corona de espinas. La túnica blanca estaba manchada con la sangre de la herida del costado, en el sitio donde la padeciera Cristo. ¡Wow! La túnica blanca estaba manchada con la sangre de la herida de la lanza, en épocas remotas ya al sufrir la indignidad final de la lanza del soldado. Las manos de Teresa estaban extendidas en un ademán de súplica maternal. Su rostro mostraba una expresión torturada y divina a la vez. Parecía algo más delgada, sutilmente cambiada tanto en la forma externa como en la interna. Murmuraba palabras en una lengua extraña, hablando con labios temblorosos a personas visibles a su visión supraconsciente. Como yo me hallaba espiritualmente en sintonía con ella, principié a ver las escenas de su visión. Ella contemplaba cómo Jesús llevaba la cruz en medio de las burlas de la multitud. Nota del autor. Durante las horas que precedieron a mi llegada, Teresa ya había tenido muchas visiones de los últimos días de la vida de Cristo. Su trance generalmente principia con los eventos y sucesos que siguieron a la última cena. Sus visiones terminan con la muerte de Jesús en la cruz y una que otra vez cuando se le entierra. Luego, súbitamente levantó la cabeza, consternada. El Señor había caído bajo el peso de la cruz. La visión desapareció. Exhausta en su férvida piedad, Teresa dejó caer la cabeza en la almohada pesadamente. En ese momento, oí detrás de mí un fuerte y sordo golpe. Volviendo rápidamente la cabeza, alcancé a observar que 2 hombres transportaban un cuerpo inanimado, pero como apenas estaba volviendo de mi estado de supraconsciencia, no reconocí inmediatamente la persona que había caído. Una vez más, fijé mis ojos en la cara de Teresa, que si bien tenía una palidez de muerte bajo las sombras de la sangre, aparecía calmada, radiante de pureza y santidad. Volví la cabeza y después vi al señor Wright de pie, apretándose una mejilla sangrante con una mano. «Dick», le pregunté ansiosamente, «¿fue usted quien cayó?» «Sí, me desmayé al presenciar este terrorífico espectáculo». «Bueno», le dije consoladoramente, «de todos modos demuestra valor al regresar y contemplar de nuevo la escena». Recordando que los demás visitantes esperaban pacientemente, el señor Wright y yo nos despedimos silenciosamente de Teresa y nos retiramos de su sagrada presencia. Nota del autor. Un despacho procedente de Alemania, de la agencia de noticias INS, fechado el 26 de marzo de 1948, daba la siguiente información. En este Viernes Santo, una campesina alemana yace en su lecho. Su cabeza, sus manos y hombros se hallan ensangrentados en los mismos lugares en que lo estuvo el cuerpo de Cristo, como consecuencia de las heridas producidas por los clavos de la crucifixión y la corona de espinas. Miles de alemanes y americanos, llenos de asombro, desfilan silenciosamente junto a la cama de Teresa Neumann. La gran estigmatizada falleció en Connersreuth el 18 de septiembre de 1962. ¡Wow! Bueno, al día siguiente, nuestra pequeña comitiva se dirigió hacia el sur en automóvil, agradecidos de no tener que depender de trenes para viajar, ya que podíamos detener el Ford donde así lo quisiéramos. ¡Wow! Disfrutamos de cada minuto de nuestro viaje a través de Alemania, Holanda, Francia y los Alpes suizos. En Italia hicimos un viaje especial a Asís, para rendir homenaje al apóstol de la humildad, San Francisco de Asís. Nuestro viaje europeo terminó en Grecia, donde visitamos los templos atenienses y vimos la prisión en la cual el gentil Sócrates
bebió la cicuta. En verdad, despierta gran admiración el arte con que los antiguos griegos esculpían por doquier sus fantasías en alabastro. Tomamos el barco en el soleado Mediterráneo y desembarcamos en Palestina. Recorriendo durante días la Tierra Santa, más que nunca me convencí del valor de los peregrinajes. Quienes poseen un corazón sensible perciben en Palestina que el Espíritu de Cristo lo impregna todo. Reverentemente caminé a su lado en Belén, Getsemaní, el Calvario, el sagrado Monte de los Olivos, el río Jordán y el mar de Galilea. Estuvo en Tierra Santa. Hay que prestar atención en eso. Quienes poseen un corazón sensible perciben en Palestina que el Espíritu de Cristo lo impregna todo. Eso es muy hermoso. Quienes poseen un corazón sensible perciben en Palestina que el Espíritu de Cristo lo impregna todo. Reverentemente caminé a su lado en Belén, Getsemaní, el Calvario, el sagrado Monte de los Olivos, el río Jordán y el mar de Galilea. Nuestra pequeña comitiva visitó el pesebre del nacimiento, el taller de carpintería de José, la tumba de Lázaro, la casa de Marta y María, el salón de la última cena. La historia antigua se desenvolvía ante nosotros y, escena tras escena, vi el divino drama que Cristo viviera una vez para memoria de los siglos. Después nos dirigimos a Egipto, con su moderna El Cairo y sus antiguas pirámides. Luego, en barco atravesamos el estrecho Mar Rojo y el vasto mar Arábigo y finalmente, ¡oh dicha!, divisamos la India. Que está muy hermoso esto que acabamos de escuchar. La verdad lo quiero dejar hasta aquí porque, wow, o sea, acabamos de leer sobre Teresa Neumann, ¿no? A mí se me hace súper interesante. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Mi nombre es Uriel, estás en el canal de Tarot Búho Cósmico y que Dios te bendiga siempre. Gracias.